Bueno, seguimos No, profe, estamos. con encharcamiento. Vamos a ver la definición de los excesos hídricos. Hace unos años nos reunimos con Paulo y tratamos de unificar criterios, porque había varios dando vuelta, y unificamos criterios y sacamos 3 definiciones de excesos hídricos. La de menor nivel de exceso sería el encharcamiento. Suelo saturado por precipitaciones ocurridas in situ o ascenso del nivel freático. Cuando la saturación se produce por lluvias, puede almacenarse una lámina de poco espesor, de pocos centímetros, en función de la pendiente y la rugosidad del terreno. No hay escorrentía. El agua llenó los charcos, pero no sale de un charco hacia otro. O el agua de la freática ascendió a la superficie y llenó los charcos, pero no hay escorrentía. No hay componente horizontal. Y permanece en la superficie hasta su infiltración, o que baje la freática, o su evaporación. Son siempre componentes verticales en encharcamiento. No hay ni una componente horizontal. Siempre el agua de la lluvia, como vemos en esta imagen, forma pequeños charquitos, pero ven tierra seca alrededor. No hay posibilidades de que el agua escurra hacia los costados. Están llenos los charcos. Solamente se va por infiltración o por evaporación. No tiene otra oportunidad de secarse este suelo. El otro estadio, que es el posterior al encharcamiento, originado en suelo saturado por aguas provenientes del escurrimiento de lluvias ocurridas en lotes ubicados aguas arriba, que se llama el anegamiento. Se puede agravar con precipitaciones producidas in situ, o sea, tanto las lluvias que caen en el lugar, más las que ha caído en el resto del campo, y que vienen hacia la parte más baja, es lo que se denomina anegamiento. O sea, para formar el anegamiento tuvo que haber circulación de agua por la superficie. Tienen los componentes horizontales igual que el encharcamiento, pero además se suma los componentes horizontales, que viene el agua desde la superficie de aguas arriba. También puede presentar niveles freáticos próximos o suspendidos cercanos a la superficie. La principal diferencia, vuelvo a repetir, con el caso anterior, es que en estos suelos el agua superficial excedente escurre por pendiente o tirante hidráulico hasta alcanzar el espesor mínimo de encharcamiento. O sea, en la parte más alta del lote va a ir escurriendo hacia la más baja, y cuando ya escurrió todo lo que podía moverse, quedan los charcos con agua. Y esos charcos con agua sí o sí se tienen que ir por infiltración o por evaporación. Aquí hay un ejemplo. Esto está ahí pasando la ruta, el puente del Salado, en la Ramada sería, por la ruta 6. Llegando a la 19, eso no, profe. Llegando a la 19 está todo así ahora, por la ruta 6. Sí. Esto es lugares donde el agua escurrió de arriba y queda detenida. Esta imagen solamente ven los postes blancos, ahí cerca, pasando el río Salado hacia el norte, que hay todo un lote de aproximadamente 50 hectáreas que escurre, o más tal vez 100 hectáreas, que escurre hacia la parte sureste del potrero y queda así encharcado. Y termina yéndose ese agua de encharcamiento, anegado. Esa agua de anegamiento se va por la cuneta hacia el río, pero siempre queda una parte en la cuneta de la ruta y una parte en el potrero que termina yéndose por infiltración o evaporación. El caso más grave de todos los excesos hídricos es la condición extrema originada por desborde de ríos, arroyos, canales u otros cuerpos de agua. Hablamos de cuerpos de agua porque, por ejemplo,
la laguna de Mar Chiquita es un cuerpo de agua, no es ni un canal, ni un río, ni un arroyo, y ha producido la inundación del pueblo antiguo de Mar Chiquita, por ejemplo, por un desborde de ese cuerpo de agua. Ese es un ejemplo característico y ya de muchos años, de más de 40 años. Anegamiento generalizado de lotes y altura de pelo de agua superior a los 10 centímetros. El agua superficial excedente escurre con velocidad variable, tirante hidráulico, hacia aguas abajo, hasta alcanzar el espesor mínimo de suelo encharcado. Siempre todo exceso termina en encharcamiento. Y cuando termina en encharcamiento, ese encharcamiento se va por infiltración o evaporación. Acá tenemos una imagen del Landsat 7, combinación de bandas 5, 4 y 3 con fecha 2 de mayo del 2003. Era en plena inundación de la ciudad de Santa Fe. Muestra la crecida y desborde del Salado. Como pueden ver, esta es la laguna Setúbal. Esto es el río Salado, como venía desbordado sobre el tramo final, y por algún problema, en vez de venir por este sector como tenía que haber venido, entró y cruzó la ciudad de Santa Fe. Por ese problema que había en la defensa, entró detrás del hipódromo de Las Flores y cruzó la ciudad de Santa Fe, produciendo muertos inclusive y grandes problemas en la ciudad. Los que son originarios de Santa Fe se deben acordar con tristeza de lo que ocurrió esa vez. Continuando con el tema 3 de manejo del exceso de agua, drenaje superficial y subterráneo. El drenaje superficial puede ser el sistema más sencillo, el de melgas y surcos muertos. En la labranza tradicional con arado de reja y vertederas, o arado de disco, o arado múltiple, ya lo van a ver el cuatrimestre que viene cuando vean tierras, se araba comenzando lo que se llamaba apertura de melga en el centro de un sector del lote y se iba trabajando en este sentido, de vuelta en este sentido, y de vuelta en este sentido. Alcanzan a ver la flechita, ¿no es cierto? De vuelta en este sentido, así, toda la vuelta hasta llegar al límite exterior de lo que se llama la melga. En la labranza tradicional, este surco que quedaba entre una melga y otra melga, se tapaba para que quede todo el lote lo más parejo posible. En el caso de hacer drenaje con sistema de melga y surco muerto, ese surco se deja abierto y la superficie que está alomada en el centro no se trata de borrar con la rastra de disco, con la hoja niveladora de rabasto, sino que se trata de emparejar uno y otro paño de la melga al costado de la apertura, que es la parte más alta, dejando una leve pendiente hacia el surco muerto. Entonces, y se empareja lo más posible esto para que haya la menor cantidad posible de charcos. Todo este encharcamiento que naturalmente se producía en este sector del lote, por esa nueva pendiente que se le da, va a ir escurriendo y va a quedar localizado en los surcos muertos a los costados de la melga. Pero si se dan precipitaciones muy grandes, puede llegar a superar el volumen que puede llegar a recibir el surco muerto y continuar anegando, porque ya va a haber escurrimiento y va a llegar ahí, continuar anegando este nivel del surco muerto. Pero se drena toda la parte encharcada de los costados de la apertura de melga. Acá tenemos una... Hugo, ¿me permitís un comentario? Perdón, ¿eh? No, porque la aplicación anterior tiene mucha utilidad en áreas donde son muy planas,
y se pretende hacer algún tipo de cultivo, y entonces queda el problema del encharcamiento, ¿no? Es un problema muy serio. Esta opción es muy útil para suelos arroceros donde, justamente por ser plano, con algunas microrelieves, lo único que hoy por hoy se puede hacer como cultivo es el arroz. Cualquier otro cultivo sufre esos problemas de encharcamiento y termina siendo escasa después la posibilidad de que superviva una lluvia determinada. Entonces, esta opción es muy útil para ese tipo de situación. También hay otros lugares que se hacen, son suelos también clase 4, que se hacen alguna pastura, pero también tiene problemas de emergencia. Entonces, esta posibilidad es una alternativa muy grande. Claro, Paulo, con respecto a esas pasturas, en esos suelos clase 4 con mucha posibilidad de encharcamiento, un relieve muy subnormal, plano cóncavo, y donde las diferencias de los charcos no son más de 5 o 6 centímetros de profundidad, haciendo este sistema se puede sembrar inclusive alfalfa, que de otra manera, por los charcos, hubiera más del 50% de pérdida de plantas a nivel del lote. Esto que hace en esta imagen está un poco más detallado, mejor descrito. Tiene unas lagunitas también, pero este sector, la parte izquierda de la imagen, donde muestra esa pendiente leve que se da de donde se abrió la melga, que se formó, se me escapó, que se formó una dorsal artificial y en el caso anterior eran surcos muertos, lo que dejábamos en el caso anterior. Aquí, esta parte del centro es exactamente igual, pero estos surcos pueden ser surcos muertos o surcos con pendiente. Se pueden ir profundizando hacia un lado y volcándolos en un canal colector para recibir y sacar el agua del predio, que no quede en el surco muerto, y de esa manera el agua se puede ir, el agua de exceso se puede ir del predio. Profe, te hago una pregunta. Perdón, te hago una pregunta. Sí. Todo este, digamos, trabajo en la tierra, ¿lo hace uno como productor o necesita una obra, digamos, y maquinaria? No entiendo cómo le das pendiente al terreno. Es una obra muy simple, es muy simple, Con la misma... extremadamente simple, y todos los productores hasta el año, yo les diría 85, el 90% de los productores, 85, 90, el 90% o el 100% de los productores de la región trabajaban de esta manera con la labranza tradicional. Esto es una práctica muy común y muy corriente para los productores que saben hacer labranza tradicional. O sea, queda de esta forma, como está este corte, los dos surcos que en la labranza tradicional se cambiaba la posición de la regulación del arado y se tapaban, y con la rastra tiraba esta lomita y se emparejaba todo. Si uno hace, sin hacer esos trabajos de tapado y sin hacer el emparejado de la lomita, uno deja, supónganse que tiene una melga, una apertura de melga cada 30 metros. Va a dejar cada 30 metros la tierra que el arado que tira hacia un solo lado va a dejar un alomado. Y si ese alomado le hacemos un gradiente progresivo de 15 metros para cada lado hacia los surcos y no tapamos los surcos, perdón. Voy a tomar un poquito de agua si me permiten. Es muy saludable el agua, beba. Sí, el agua forma parte del 80% del cuerpo humano, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces todo esto se hace manejando el implemento nada más. O sea, uno como productor... El implemento nada más. O sea, por supuesto, el que va a manejar el implemento tiene que saber manejar el implemento, porque en los últimos tiempos, como se dejaron de usar en gran medida estos implementos, no hay mucha gente capacitada para manejar el implemento.
Yo recuerdo que en los años 80, por ejemplo, incluso en la facultad dábamos cursos para tractoristas, para que aprendan a manejar los implementos. Hoy tal vez habría que hacer para este tipo de obra algún curso para el tractorista para que aprenda a manejar el implemento y hacer este tipo de trabajo. Pero no es que una empresa va a venir a hacerlo, ni que va a necesitar una niveladora para hacerlo. No, es más fácil hacerlo con el arado de reja y vertedera o el arado de disco o el arado múltiple que con una motoniveladora. El implemento te lo deja solo hecho así. Esta situación, como decía Hugo, se ha ido dejando un poco la idea de la siembra directa, que era aplicable a suelos de clase 1, después se fue extendiendo a otro tipo de suelos, y ese otro tipo de suelo tiene el problema de microrrelieves que se fueron generando, esas méligas cerradas antiguas, que por ahí generan condiciones de encharcamiento propias. Lo que ocurre es que, supongamos, decía Hugo, que tenían 30 metros, ¿no es cierto?, entre surco y surco, dejando la dorsal a 15 metros. Bueno, esta situación después puede evaluarse en función de las lluvias que ocurran, porque obviamente va a generar una condición, esas lluvias, de movimiento de agua hacia el surco, y los surcos pueden quedar desbordados, dependiendo un poco la pendiente. Entonces, esto, una vez que se implementa, puede tener variantes, pero en definitiva, lo importante es lograr esa dorsal que genera que el agua superficial escurre hacia los surcos y los surcos escurren hacia un canal. Ese canal, yo insisto, podría derivar en una laguna propia, o sea, un reservorio propio, antes de volcar a la red externa. Y de esa manera, cada productor tiene como criterio que parte del agua de exceso de lluvia queda un tiempo retenida en su propiedad, en su predio, y después se vuelca a la red externa. Entonces se resuelve un problema de encharcamiento que hace que algunos cultivos no prosperen, y por otro lado se evita que haya un exceso de caudal volcado a la red externa. Claro, ese tema, Paulo, también es sumamente importante, porque no podemos hacer una modificación al caudal que reciben de arriba. En cuanto a no podemos estar largándole más agua al vecino que la que le iría en condiciones naturales. Eso hay que regularlo bien, de tal forma que no genere problemas, no genere daño. Como en el caso anterior de los tajamares, le sacábamos agua a la gente de aguas abajo, en este caso podemos estar tirándole más agua de la cuenta, cosa que tampoco está permitido. Profe, una pregunta, ¿y este tipo de trabajos en qué superficie se trabaja más o menos? ¿Cuántas hectáreas es recomendado? Las hectáreas que sean necesarias de acuerdo al lote. Si el lote tiene 100 hectáreas, se trabajarán 100. Si el lote tiene 10 hectáreas, se trabajarán 10. De acuerdo al lote problema. Bien. Aquí hay lagunitas que ya van a ver en otra diapositiva cómo se puede solucionar también el problema de las lagunitas, si estas lagunitas no son de encharcamiento. En este caso, estas pequeñas lagunitas son charcos, es encharcamiento. Este sistema sirve para el encharcamiento, como decía Paulo hace un ratito. Hay otro tipo de canales, que son los canales en terraplén. El canal tiene un bordo de cada lado, no está excavado, tiene un bordo de cada lado y tiene una sección ancha, de poca profundidad generalmente, y va con un bordo de cada lado. Ese serían también canales de drenaje a cielo abierto. Parecidos, pero con bordos mucho más altos, son los canales que conducen el agua de riego de arroz. Son también canales que tienen un bordo de cada lado, mucho más alto, pero no son para conducir agua de drenaje, como en este caso, sino que son para conducir un volumen, un caudal de agua conocido, que como le decía Paulo hoy, debe estar muy relacionado con la superficie total a regar para que alcance el agua. Pero como el riego de arroz es riego por gravedad,
el agua va sobre la superficie en esos canales de doble bordo. Entonces el nivel del pelo de agua está por encima de la superficie y puede regarse todo lo que está aguas abajo por gravedad. Otro sistema de drenaje ya es el de espejos de agua, que son ollas de deflación, que no son pequeños charcos. Entonces, con el sistema de melgas y surcos muertos, o melga y surcos con pendiente, no pueden drenarse. Esas ollas de deflación normalmente tienen una superficie determinada, normal, de la laguna. Pero en épocas de excesos de agua, esa superficie se extiende. Muchas veces, distritos como al sur de San Justo, entre San Justo y Videla, el distrito Angeloni, que es una serie de suelos con estas características, subnormal, plano, cóncavo, donde tiene muchísimas ollas de deflación toda la zona, hay una gran diferencia entre superficie sembrada y superficie cosechada, de cultivos como la soja. ¿Por qué? Porque cuando se siembra la soja, las lagunitas están chicas, siembran todo alrededor. Y cuando cosechan la soja, generalmente en otoño, hay exceso de agua y no pueden entrar a cosecharla, o hay pérdidas ya por el exceso de agua que superó el tiempo de drenaje del cultivo y no hay producción. Entonces las diferencias entre superficie sembrada y superficie cosechada son muy grandes en este caso. Aquí es típico que se pueda hacer, digamos, circular el exceso de agua por, le digo Angeloni porque Angeloni, la comuna de Angeloni acondicionó hace ya en la década del 80, principios de los 90, acondicionó las cunetas hacia un canal que vuelca en el río Salado para favorecer ese drenaje de todos los campos que tenían problemas. Angeloni es un distrito que es rural, no tiene casi pueblo, tiene 10 casas en el pueblo, lo demás es todo campo. Entonces toda la gente tenía interés en lograr que se drenen los excesos, no las lagunas, sino los excesos, la superficie, como están marcadas acá con líneas de punto, de agua que en la época de precipitaciones superaba el borde de la laguna. Una forma es interconectar esas lagunas y se vuelcan a los canales que se habían construido por la comuna como el drenaje de la zona. Se redujeron muchísimo. Yo tenía en esa época, ya por el año 93, 94, atendía unos campos ahí en la zona que antes de que se hagan los canales de la comuna y que se puedan conectar, el agua en algunos lotes del centro de los establecimientos llegaba hasta que asomaban 30 centímetros de los postes afuera, en épocas de exceso de agua, de mucho exceso de agua. Y demoraba tal vez 15 días en irse, o sea, se perdía totalmente todos los cultivos. Una vez hecho eso, y habiendo hecho la conexión o la interconexión de las lagunas, el agua no llegaba a los alambrados, el agua de la extensión de la laguna permanente, esa laguna temporaria no se agrandaba tanto, y en el término de 2 días a lo sumo se iba todo y quedaba reducido a la laguna permanente, a la parte del cuerpo propio de la laguna. Entonces no había pérdidas de cosecha por efecto de esos anegamientos que eran casi inundaciones, ¿no es cierto? Pero estaba la comuna o sea, no había, era un solo que tiró el agua en una cuneta cualquiera y que podía llegar a producir problemas en los caminos. Eso estaba todo manejado y regulado. Un caso que tenemos de estudio, porque se desarrolló también por la asignatura y en un tambo aquí en San Jerónimo, tiene una característica muy parecida a esa, donde si usted, la laguna que estaría siguiendo la línea que vos marcás, la que estaría más arriba, ¿no es cierto? Sería la que estaría en una posición de relieve más alto,
Recordemos que esas ollas de deflación fueron generadas en un periodo muy seco y por el viento, por eso tienen la forma típica del viento, de remolino, ¿no? Por eso tienen forma circular. Y están en distintas posiciones del paisaje, no es que están en los bajos, puede estar en la parte más alta, pero no tienen conexión. Entonces, en periodos más húmedos, eso es lo que decía recién Hugo, que comienzan a aumentar su tamaño. Y lo muy importante que, para analizar que la última olla de deflación puede generarse un reservorio. Es probable que ahí tenga distintas condiciones, puede ser que esa clase de suelo sea inferior, tenga una clase, o pueda tener una distancia respecto, si fuera un tambo, respecto a lo que pueda ser el esquema principal de producción de forraje distinta, y eso al utilizarla de reservorio, en el caso que les mencionaba en San Jerónimo, es un lote, le llamamos lote reservorio, tiene aproximadamente 6 hectáreas, y ahí en esas 6 hectáreas se junta el agua que conduce las ollas que está más arriba. E incluso se junta el agua de los callejones, de los caminos, donde van los animales, las vacas, una vez que pastorean. O sea, es importante eso, ¿no es cierto?, de que se traslada un volumen de agua que está en una parte que se necesita para producir, porque tiene finalidad productiva, hacia otra parte que se puede utilizar como reservorio transitorio. Y después, mediante una obra de regulación, va a la red externa. Y de esa manera, la misma explicación que la anterior. No hay alteración del caudal máximo de la cuenca, que eso es lo que uno pretende ubicar. Y después ese reservorio incluso puede servir, ayer justamente me decía el productor, si no podía hacer algún tipo de producción, por ejemplo, de pecán. El pecán es un cultivo, una planta, ¿no es cierto? Es la nuez de pecán, que está hecho, se adapta muy bien a las condiciones del delta de Argentina, donde hay anegamientos o encharcamiento temporario. Bueno, es una alternativa hasta productiva, ¿no? Eso, incluso cuando se habla de aumentar lo que es la diversidad de cultivos para no generar no caer en el monocultivo o en una cantidad reducida de cultivos, estas alternativas son factibles de llevar adelante. Sí, Paulo, justamente con respecto a este tema del reservorio y de las alternativas de producción. Yo he visto en Brasil, en el estado de Paraná, sistemas así en donde el reservorio se usa para piscicultura. Hacen cría de carpas, por ejemplo, en el reservorio. Y aquí en el año 2000, 2001, antes de la crisis del 2001, con Sebastián Gambaudo habíamos sido convocados por gente, el asesor del campo, que era una persona de Cañada Rosquín, para hacer también, estuvimos trabajando en todo lo que era la nivelación de un campo cercano al arroyo Colastiné, ahí en la zona de Santa Clara de Buenavista. Esa gente, después vino la crisis del 2001 y quedó todo en la nada, porque eran porteños que habían comprado el campo. Tenían la idea de hacer un reservorio con volcado del excedente, previo una malla que viste que pasen los peces, hacer piscicultura también en unos grandes piletones excavados como reservorio en el área. Y entonces toda el agua de drenaje que iba hacia el arroyo Colastiné, una parte quedaba en el reservorio, y eso era con la utilidad de hacer una actividad como la piscicultura. Incluso después se puede tener, para esos casos, la alternativa en el caso, cuando no llueve, de agregar agua con perforación, ¿no? Que en esa zona es factible también. Claro, esta gente tenía la idea de tomar el agua propia del Colastiné, que es de cauce permanente, y llevarla por bombeo para mantener el nivel y lograr tener la piscicultura como actividad viable, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Hay sistemas combinados
de agua por gravedad y por bombeo. Muchas veces la pendiente del canal hace que se quede mucho más abajo y que haya necesidad de bombear el agua que excede del lote y sacarla del sistema por alguna bomba. Para llevarla, ahí está cerquita el arroyo río en el dibujo, pero para llevarla hacia los lugares donde naturalmente debe drenar el agua. Es un sistema combinado de drenaje de canal a cielo abierto y bombeo. Después vamos a ver una imagen de tubos que vuelcan en un pozo y de ese pozo se bombea. También otro sistema de drenaje superficial, pero que hay que tener mucho cuidado, porque en el segundo término que le pongo, esta práctica puede contaminar la freática dependiendo del manejo que se realice en superficie. Este tipo de práctica es más que nada para campos que hagan fundamentalmente manejo orgánico, porque si se usan agroquímicos y demás, estos sistemas de drenaje pueden contaminar muy fácilmente la capa freática, que son pozos de percolación profunda. Estos pozos de percolación profunda, yo los recibí en mi conocimiento a través del ingeniero Piñeiro. El ingeniero Piñeiro fue el primer profesor de manejo de suelos del país. Una persona que en los años, debe ser de 1900, nacido en 1890 y pico, era este hombre. Pero un estudioso de suelo, un estudioso del agua, y en su concepción original no había prácticamente contaminación como hay hoy por hoy con el uso de agroquímicos, de fertilizantes, de pesticidas. Entonces por eso digo que esto sería viable para campos que hagan manejo orgánico, como un exalumno nuestro que hemos ido con Paulo a su campo cuando hizo su trabajo final, hace ya 20 años, tiene en el norte, en Guadalupe Norte, tiene un campo totalmente orgánico. En ese caso se podría hacer drenaje de espejos de agua, de ollas de deflación con este sistema. Son pozos de 30 centímetros de diámetro, varios pozos en la lagunita. Esos pozos de 30 centímetros tienen que llegar por lo menos hasta la zona de aireación, pasar todo el A, todo el B vértico y el C cálcico con tosca, y llegar a la zona de aireación de la capa freática. De esa manera el agua, y hay que rellenarlos con escombro, con ladrillo, para que no se desmoronen. Y el agua de la laguna tiene una percolación profunda mucho más rápida, pero pierde el filtrado catiónico que tiene el suelo, tanto en el A como en el B, en donde retiene en gran parte lo que es contaminantes. Generalmente se dice que todo lo que pasa del metro de profundidad en el suelo, como contaminante, tiene gran perspectiva y posibilidad de que vaya a la napa, a la capa freática. En este caso, si hay agua que escurre lavando contaminantes y hacemos este sistema, vamos a contaminar la freática, entonces no se puede. Pero en campos que no hagan uso de agroquímicos, que sean totalmente orgánicos y certificados, podrían llegar a utilizar el sistema de pozos de percolación profunda. Otro drenaje es el de zanjas profundas. Este ya no llegaría hasta, llega hasta la freática suspendida, por ejemplo, o si son zonas donde la freática es muy elevada, también, pero las zanjas de percolación profunda no son para drenar el agua de superficie. Donde el problema es, como se ve en la línea de puntos, el nivel inicial de la freática que está en plena zona radicular. Hacer zanjas profundas, lo que logran es
bajar el nivel de la freática. Entonces no es el objetivo de esta zanja profunda que vierta agua de la superficie contaminada hacia la freática, sino bajar el nivel de la freática. Estos sistemas de zanja profunda fueron la parte previa a los sistemas de drenaje por tubo. La parte previa, y se rigen por los mismos principios. O sea, en vez de ser un tubo, es una zanja profunda que muchas veces esa zanja profunda tiene la superficie, digamos, sellada, cosa que no haya entrada de agua de arriba hacia abajo. Y el objetivo es drenar. Esta zanja profunda tiene que tener pendiente, puede ir, digamos, combinada con un drenaje por bombeo y con bajar de la zona radicular el nivel freático. Esto sería un drenaje subterráneo por zanjas profundas. Después, una evolución de ese sistema de zanja profunda, que básicamente es de la década del 60, del 50, del 60, no había otra que hacer la zanja profunda. Empezó a hacerse el drenaje o avenamiento por tubos enterrados, que también el objetivo es bajar el nivel de la freática que estaba en la zona radicular a niveles por debajo de la zona radicular. Fíjense este detalle, siempre hay un arco entre tubo y tubo. Ya vamos a ver después por qué se produce. Aquí vemos sistemas de colocación de tubos enterrados en forma mecánica, o sea, se abre el surco con un sistema de zanjeo mecánico y se va colocando el tubo de avenamiento, que es un tubo que tiene perforaciones por las que pasa, o ranuras. Es un tubo, generalmente un tubo corrugado, con ranuras por las que entra el agua al tubo. ¿Cuáles son los criterios para el diseño de espaciamiento y profundidad de los tubos? Que también vale para la zanja profunda. A mayor profundidad enraizable, las zanjas o tubos deberán ir a más profundidad para ir por debajo de la profundidad enraizable. El drenaje se realiza para proveer aireación al suelo. Habíamos dicho que mínimamente, fíjense que un suelo ideal tenía 50% de sólido, 25% de macroporos, que debieran estar con aire, y 25% de microporos. Mínimamente, para hablar que el suelo está medianamente drenado, tiene que haber al mínimo un 10% de macroporos con aire, del volumen total del suelo. Ese es el mínimo porcentaje que permite a la planta tener una aireación adecuada. En el esquema se presenta la situación de un cultivo con capa freática cercana a la superficie, a la izquierda, y el funcionamiento de los tubos de un sistema de drenaje a la derecha. Esto está adaptado de una presentación de drenaje de la Facultad de la Universidad de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay. Al posicionar los tubos por debajo de la zona enraizable, la freática se va a mantener por debajo de la zona enraizable. Fíjense, en los dos tubos, el tubo pasa por encima del nivel que va a estar el agua, o sea que el agua va a circular en esos tubos como si fuera un canal. Va a ser un canal de forma tubular. Va a circular con los mismos principios que los canales. El espaciamiento de los drenes tubo es variable en función de la conductividad hidráulica de los estratos y de la profundidad, es decir, de la carga hidráulica que se produce. O sea, si hay mayor conductividad hidráulica en el suelo, podemos llegar a espaciar más los tubos. A la misma conductividad hidráulica, cuando vamos a mayor profundidad, tal vez tengamos que tener los tubos más juntos para que se disminuya el arco ese que se forma entre tubo y tubo, porque si no va a ser muy alto el arco al medio entre dos tubos y puede estar influenciando la zona radicular.
a mayor profundidad que se coloquen, aumentará el espesor drenado de suelo para los cultivos. Aquí vemos en la cooperativa, campo de la cooperativa Guillermo Lehmann, Paulo y Germán hicieron unos trabajos de drenes topo. El dren topo es, como ustedes pueden ver, es un subsolador con una cadena y tiene una bocha de 10 centímetros en la punta de la cadena. Lo que hace es el corte del terreno y deja un agujero labrado de más o menos, cuando termina de pasar la bocha, esto se busca cerrar un poquito, pero queda de unos 8, 9 centímetros de diámetro, un agujero tubular a lo largo de todo el terreno. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo actúa. Yo por primera vez en la campaña del año 80, en un lote de girasol en Margarita, en suelos argidoles vérticos de la colonia de Margarita, hacia el lado de Colonia Durán, se habían hecho drenes topo en lote de girasol. Y duró aproximadamente 1 año y medio, antes de desmoronarse, pero eran argidoles vérticos. Y la distancia, en esa época se sembraba con máquina de 5 surcos a 70 centímetros, o sea, 3,5 metros el ancho de la sembradora. Se hacía también una pasada de dren topo cada 3,5 metros. Era todo intuitivo y experimental, totalmente experimental, sin demasiada cantidad de conocimiento, y medimos a ver qué pasaba. Realmente funcionó, el girasol no se encharcó, que uno de los problemas graves del girasol es en el momento previo a la cosecha, si se encharca, se pierde, se mueren las plantas, y se pone, ataca la peste negra, y se pierden. Con ese drenaje topo, tuvo éxito el cultivo de girasol, y en el lote de al lado había muchas pérdidas, hubo como un 30% de pérdida por encharcamiento por las lluvias de noviembre, que son las lluvias que afectan allá en el norte al girasol en el momento prácticamente de cosecha. Seguimos con el ejemplo de aquí de Pilar. Este sistema de drenaje topo tiene, como ustedes pueden ver, un cilindro hidráulico que permite regular la profundidad de trabajo. Entonces, si el suelo es plano y al tubo tenemos que darle cierta pendiente, a ese tubo labrado en la arcilla, tenemos que darle cierta pendiente, con ese hidráulico se va profundizando paulatinamente para llegar a darle la pendiente deseada al dren. Algunas pautas a tener en cuenta. La ubicación del lote en una cuenca o subcuenca hidrográfica, reconociendo si el mismo puede recibir aportes de agua desde arriba. También si está próximo a una vía de escurrimiento natural o antrópica. O sea, hay que hacer todo el estudio, como en todo caso, de la situación del lote, pero en cuanto a en qué lugar de la subcuenca está, si recibe aguas arriba, si no recibe, cuánta es el agua que vamos a tener que lograr escurrir y hacia dónde la vamos a llevar. Un relevamiento planetimétrico en detalle que permita obtener curvas de nivel. ¿Se acuerdan lo que era la curva de nivel y lo que era la equidistancia? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que un relevamiento 1 en 50.000, la equidistancia para esta región es de 2,5 metros? En este relevamiento, que puede ser 1 en 2.000, no 1 en 50.000, o sea, 25 veces más detallado, la equidistancia de esas curvas, y para lograr saber por dónde van a pasar los drenes y cómo vamos a tener que ir profundizando o no, la equidistancia de las curvas tiene que estar entre 3 y 10 centímetros, para tener mucho mayor detalle. Determinar la conductividad hidráulica saturada con método de pozo barrenado, directo o inverso, y la porosidad de drenaje y almacenamiento de agua en el espesor enraizable, con muestras no perturbadas, y estimar la profundidad del hidroapoyo, o sea, qué barrera impermeable vamos a tener abajo
por sobre la cual se va a ir acumulando agua hacia arriba, ya sea el nivel superior de la freática o una barrera totalmente impermeable sobre la que a partir de ahí el agua se acumula y va hacia el nivel de profundidad radicular. Eso tenemos que determinarlo. Entonces, de esa manera podemos determinar cuánta va a ser el agua que tenemos que extraer a través del dren. Para el dimensionamiento de estos drenes debe tenerse en cuenta determinar a campo la profundidad, espesor y granulometría del horizonte B textural. Porque la galería esta que es el dren topo va a ir labrada en ese horizonte. Determinar el espaciamiento de los drenes aplicando ecuaciones de régimen permanente, como decíamos hoy, para el caso donde se considera una recarga de lluvia constante, o régimen transitorio si el nivel freático oscila bruscamente, que hay momentos que está, momentos que no está. El espaciamiento entre drenes es variable según la bibliografía consultada, con mínimos de 3 a 4 metros y máximos de 6 a 8 metros. Yo les decía que esa vez en Margarita trabajamos con 3,5 metros. Prácticamente, para asegurarnos que funcione, habíamos hecho con el mínimo espaciamiento. Dependiendo del espesor del horizonte A, su conductividad hidráulica y la profundidad de los drenes. En este caso habíamos ido con drenes a 50 centímetros de profundidad, en el de Margarita, y 3,5 metros de espaciamiento, pero teníamos argidol vértico. O sea, era bastante complicado y posteriormente, por eso duró una campaña. De una campaña a la otra anduvo y a la siguiente ya no fue más, 1 año y medio. Fue el tiempo que duró el dren sin desmoronarse. Hay que definir el gradiente de la pendiente de los drenes para garantizar una velocidad mínima que evite la deposición de sedimentos. La misma puede ser de un mínimo de 0,15% y un máximo de 0,5%, siendo óptima con un valor de 0,25% la pendiente, considerando la rugosidad de las paredes equivalente a la de un suelo desnudo y galerías de 8 centímetros de diámetro. Yo les decía que la bala que se pasa es de 10, pero que cuando terminó de pasar se reduce a 8 centímetros de diámetro. Y con un tirante que no supere la mitad de este. O sea, la parte de arriba del dren de la galería tiene que estar con aire. El implemento utilizado debe garantizar un gradiente uniforme de la pendiente, de modo de evitar posible acumulación de agua en la galería, lo que favorecería su colapso. Por eso yo les decía que el implemento este último, que se utilizó en la cooperativa Guillermo Lehmann, tiene un cilindro hidráulico que permite variar la profundidad. Determinar profundidad mínima y máxima de ubicación de los drenes. Determinar la longitud máxima de los drenes en función de las dimensiones del lote y la pendiente del terreno. Preferentemente no mayor a 200 metros de lado, que a mayor longitud aumenta el caudal en la galería y por ende el tirante de agua supera la mitad del diámetro y se incrementa el riesgo de colapso. En función del diámetro estándar del dren topo, 10 centímetros, la velocidad de diseño y el régimen de flujo seleccionado, se determina el caudal máximo para cada dren. Elaborar un plano con la ubicación de los drenes y las zanjas colectoras. O sea, todo eso son los trabajos que deben hacerse para diseñar y dimensionar los drenes topo. En el caso que yo les contaba, anecdótico de hace tanto tiempo, el lote tenía pendiente. El lote tenía una pendiente de aproximadamente el 0,3%, pero tenía desniveles naturales, al ser un terreno vértico, un argidol vértico, tenía microrrelieves Gilgay. Esos microrrelieves Gilgay generaba encharcamientos. Y entonces, siguiendo solamente la pendiente natural del terreno con los drenes, asegurábamos que los charcos de los microrrelieves Gilgay
vayan a los drenes y se vayan hacia el canal colector. Nos había sido mucho más fácil el cálculo. Teníamos resuelto el problema de ese encharcamiento que ustedes recuerdan que hablamos al principio, solamente se puede ir por evaporación o por infiltración. El dren topo ayuda a que se reduzca el encharcamiento. Subterráneo, el drenaje por bombeo. Aquí pueden conectarse drenes subterráneos a un pozo de bombeo. Aquí pueden ver de una manera semejante a estos tubos, es como debe circular el agua dentro del dren topo. Tiene que quedar la mayor parte aireada, pero debe conducir cierta cantidad de agua. Ven que está saliendo agua. De esa forma no se erosiona, ni se obtura, ni se sedimenta dentro de la galería. Y lo último de drenaje que tenemos es el circuito hidrológico. El circuito hidrológico se utiliza para grandes áreas de relieve deprimido donde se presentan problemas alternados de exceso y déficit hídrico, combinado con problemas de salinidad y alcalinidad de los suelos, freática salinizada a escasa profundidad y frecuentemente agua subterránea no apta para el uso agropecuario. Lugar típico y característico de nuestros bajos submeridionales. El circuito es una adecuada combinación de canales, de bordos y en terraplén, junto con reservorios de acumulación y laminación, que generan zonas protegidas, con pelo de agua controlado y zonas de circulación de excedentes, áreas de reserva, sectores altos no inundables. Esos sectores altos no inundables a veces pueden ser, hechos al lado de las áreas de reserva, en donde se excava y se levanta lo llamado dormidero. Son sectores sobreelevados, en donde nunca le llega el agua y en donde la hacienda puede ir a dormir, a tener crías, hacer todo ese tipo de actividades propias del manejo ganadero. La diferencia entre canales de terraplén y de bordos. El canal de bordo es como lo que se llama también canal de guarda. Aguas arriba está el canal y aguas abajo hay un bordo que no deja que el agua siga en forma laminar hacia aguas abajo. Hace que el agua se conduzca por ese canal. Y el canal de terraplén es el canal que habíamos visto con dos bordos, uno de cada lado. Es como un terraplén con el canal adentro. Ese sería característico. No son excavados. Uno sí, tiene una excavación y el bordo al lado, y el otro es un doble terraplén en donde el agua se conduce y el agua que va por ese canal no desborda, va dentro de las dos piernas que tiene, los dos terraplenes que tiene a cada lado el canal. Debe contar con una correcta infraestructura en obras de arte, o sea, alcantarillas, compuertas, inclusive en algunos casos bombas, que esas bombas pueden ser de alto caudal y baja elevación. O sea, puede ser simplemente un tornillo de alquimia, un chimango, como los chimangos cerealeros, con un motor, un chimango pero que tenga 1 metro de diámetro con un helicoide, saca mucha agua y la cambia de lugar con facilidad. Tiene gran caudal pero poca altura de elevación. Algunos lugares que reúnen las características antes mencionadas donde se debería hacer este manejo. Típicos bajos submeridionales. Y sudeste de Santiago del Estero, no que tira hacia los bajos, sino que tira hacia la laguna de Mar Chiquita. Centro de la provincia de Buenos Aires, ese es el lugar clásico y tradicional de estudios de la problemática del manejo de excesos de agua. Este de Córdoba y todas las zonas de cañada. Más información de este tema está en el libro de la FESIC, Manejo de Suelos Anegadizos de Prosa, y el capítulo referido a los bajos submeridionales del ingeniero José Luis Panigatti, en donde en ese capítulo hemos trabajado todos los que allá por los años 70 andábamos por el norte.
Les decía que el centro de la provincia de Buenos Aires fue el lugar de origen de todos los estudios. Florentino Ameghino, en el año 1884, escribió un libro, Las sequías y las inundaciones de la provincia de Buenos Aires. Ese libro fue reeditado a los 100 años, en el año 1984, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Alfonsín, el primer gobierno democrático de los últimos tiempos. Florentino Ameghino decía, y este ingeniero Piñeiro, que fue en cierta forma quien me formó en algunos aspectos del tema suelo y agua, decía que no se solucionaba el problema construyendo canales una vez que el agua había llegado a la parte más baja y anegado o inundado todo, sino que el problema se solucionaba haciendo retenciones desde la parte más alta hacia la parte más baja. Porque el agua promedio que llovía en la provincia de Buenos Aires, supongamos, eran 1000 milímetros, pero mal repartida. Entonces, después de un exceso de agua, el agua se había ido, si se la sacaba por canales, no estaba más, iba a estar en la bahía de San Borombón, y el campo iba a estar sufriendo déficit de agua. Eso pasa y pasó siempre. Y hasta ahora no se ha logrado, a pesar de que hace ya casi 140 años que el año que viene va a ser 140 años, no, dentro de 3 años, es 137 años que se escribió ese libro, todavía no logramos que haya un programa de retención del agua sin que haga daño y de un manejo adecuado como puede ser los circuitos hidrológicos. El libro de la FESIC que les recomiendo tiene muy bien desarrollado todo lo que hace a el manejo de los excesos de agua en suelos anegadizos. Es muy bueno. Hugo, vos Sí. fíjate que el libro de Ameghino que está en biblioteca es un libro conceptual, es decir, Sí, analiza el problema, dice no puede ser que tengamos excesos por un lado y déficit por el otro, es decir, que es una problemática recurrente donde muchas veces lo que está pasando ahora es que esos excesos son más intensos, es decir, las lluvias que quizás antes anegaban o generaban problemas de inundación cada cierto tiempo, ahora lo hacen más frecuentemente. Y por otro lado, quizás los déficits también son de mayor magnitud. Lo que ahora tenemos, que no se tenía en la época de Ameghino, es todo un bagaje de herramientas para poder desarrollar modelos exacto. de simulación, existe la posibilidad de pautar, incluso la experiencia, es decir, la experiencia de los fracasos de intentar hacer cada vez más canales cuando ocurren excesos hídricos. Y Exacto, Paulo. Y fíjate vos. mismo cada vez que hay un problema de anegamiento o cuando hay lluvias extendidas. Entonces, esa experiencia es la que hoy debemos cambiar para permitirnos una gestión distinta del agua. Porque de lo contrario, ante cada evento vamos a tener la misma respuesta, es decir, vamos a hacer un canal más y el fracaso se va a seguir acumulando. Vos sabés que justamente con respecto a eso, vos sabés bien que frente al campo nuestro en el norte pasa un canal de la Laguna La Loca. Durante este año, este verano, por gestiones que han hecho algunos productores llegados a la gestión del gobierno, han estado profundizando sectores y en gran medida, con alto costo de maquinaria, sectores de ese canal que lo único que hace es hacer daño a los campos de la cuña y no soluciona para nada lo que ellos pretenden solucionar, que es una solución tonta, que es secar un humedal. Y aparentemente decimos los técnicos, pero después las decisiones las toman otras personas por otros intereses.
Con respecto a lo que vos decías de las precipitaciones y de los excesos y déficit, cuando Ameghino escribió el libro, las tierras eran prácticamente vírgenes. La capacidad que tenían de infiltración y percolación y retención de agua a nivel del suelo, además de ser las lluvias con menos intensidad y frecuencia, estaban los suelos que eran capaces de recibir más cantidad de agua. Hoy se fue agravando todo por el uso y manejo de los suelos, fundamentalmente el uso desde la primera mitad, o sea, el uso de todo 3/4 partes del siglo XX, en donde se hizo mucho deterioro de la condición física del suelo. Lo que se maneja, como se maneja ahora, no se revirtió la condición física del suelo. Pero tenemos, y ya en el libro de prosa escrito en 1991, ya tenemos muchas pautas de manejo que podrían aplicarse, y fíjate vos, hace de 1991, hace casi 30 años, 29 años, que está ese libro, y todavía no se aplican. Va a pasar a ser obsoleto, antiguo, porque la tecnología sigue avanzando y no se aplica ni siquiera lo del libro de la FESIC. Es complicado, realmente. Es para tener una alerta y despertar a los que tienen que tomar decisiones sobre el tema. Y acá, para culminar, así poder seguir con suelos alomórficos, el rol siempre que por eso estos temas, cuando ahora están estudiando, cuando ustedes se reciban, estos aspectos, que quede la idea, el concepto, porque el productor le va a decir, ingeniero, tengo un exceso hídrico, hágame un canal o vamos a buscar hacer un canal para sacar el agua. Esa es la frase típica. Y el concepto es otro. El exceso hídrico hay que administrarlo, hay que gestionarlo para que no provoque problemas aguas abajo, que tengan soluciones inteligentes, resolver dónde se puede atacar, evaluar el uso productivo, es decir, un conjunto de situaciones donde esa persona, a partir de aplicar metodologías, prácticas y herramientas, va a tener soluciones, o por lo menos va a mejorar el estado de cosas. Únicamente haciendo un canal, lo único puede ser un poco, si se quiere, algo así como una terapia. Ve una máquina, corre un poco el agua, pero no le sirve demasiado. Sí, piensen lo siguiente. En nuestra zona, nuestra provincia en general, tiene aproximadamente 1000 milímetros de lluvia y 1000 milímetros de evapotranspiración potencial. Quiere decir que a lo largo del año, como promedio, no tendría excesos ni déficit. Pero ¿qué pasa? Como está mal repartida la precipitación, hay grandes excesos, y si los sacamos y no los gestionamos bien, vamos a tener después grandes déficits. O sea, es todo un problema de gestionar bien el agua para que se minimicen los déficits y se minimicen los excesos. Si estamos de acuerdo, pasamos a suelo alomórfico porque me queda menos de media hora. Profe, le hago una consulta, disculpe. Le hago una consulta, disculpe, buen día. Ahí sí, buen día. Veo los bajos submeridionales. ¿Se sabe qué van a hacer con los bajos ahora? Que había en proyecto de... Bueno, justo estábamos... Mirá, yo te puedo decir que de este gobierno no sé todavía qué decisión va a tomar, y te puedo decir lo que te comenté. Abrieron más el canal de la Loca, que es justamente lo que no hay que hacer, porque no es gestionar un humedal de esa manera. Y de los bajos submeridionales va a haber en la bibliografía, tanto en el prosa, que está lo que escribió Panigatti, como un trabajo de Norberto Hein y Vilma Hansen de Hein, del año 84, un trabajito donde muestran el circuito hidrológico característico que se había hecho en Fundación Aragón. Esa es la única, y es del año, se empezó a hacer en el año 70 y pico, o finales de los 60 se empezó a trabajar en eso. El auge lo tuvo allá por el 78, 79. Después, por razones, después de la guerra de Malvinas, después del 82 se terminó todo.
El único problema que tenía ese lugar era que habían elegido como lugar demostrador un lugar en donde cuando llovía mucho, que había exceso de agua por efecto Niño, había 1,5 metros de agua en esa zona, que venía desde prácticamente Santiago del Estero y Chaco, y terminaba ahí. Fundación Aragón tenía la estancia de Charabones a 30 kilómetros de Vera, hacia el oeste. En ese lugar era un lugar de bajo muy característico, entonces los bordos que tenían que tener tenían más de 2 metros de altura, y los productores decían, no, yo no puedo hacer esto. Esa es el único trabajo serio que se hizo en los bajos submeridionales para tratar de generar tecnología. Lamentablemente, siempre se dijeron de todas cosas y lo único que se hicieron son canales. Y justamente es lo que no hay que hacer. Yo estuve en una reunión el anteaño, cuando todavía estaba el otro gobierno, en una reunión en Vera, en donde se lanzó el plan de los bajos submeridionales. Pero había un problema conceptual. Tomaban como parte de los bajos submeridionales el domo occidental. Entonces hablaban de agricultura en los bajos submeridionales. O sea, hay toda una nebulosa con respecto a esto. Una nebulosa bastante grande, y realmente desde el punto de vista técnico no hay demasiadas dudas sobre lo que hay que hacer. Pero esto es una decisión que tiene que ser, que supera no a los productores, ni a los departamentos o distritos, supera a las provincias, porque son 3 provincias las involucradas y tienen que trabajar con un común acuerdo y un horizonte más allá de lo puntual de cada productor, y está superado y tiene que ser un programa nacional coordinado con las provincias y las instituciones, INTA, universidad, cooperativas, todo lo que estén involucrados.